Se pueden poner en pie, vamos a leer el texto que nos corresponde el día de hoy. Por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. A lo largo del primer capítulo, podemos ver que uno de los principales propósitos que tenía el apóstol Pablo al escribirle a Timoteo era que detuviera la falsa enseñanza que algunos hombres estaban difundiendo. A estos falsos maestros les gustaba contar historias fantasiosas, pero eso sí, bien bañadas de un lenguaje religioso, bien bañadas de un lenguaje bíblico. Se creían doctores de la ley, pero usaban la ley incorrectamente. Querían enseñar que por medio de guardarla, los hombres pueden ser salvos, pero esa es una falsa enseñanza que solo traería discusiones y vanas palabrerías en lugar de edificación que es por fe en Cristo Jesús. En lugar de edificación conforme al plan de redención que es en Cristo Jesús. Así se puede interpretar también esa parte del pasaje. Pero por otro lado, la sana doctrina lo que produce es un verdadero amor a Dios y un verdadero amor a nuestro prójimo. Verdadero amor a Dios, recordamos primera de Juan capítulo 5 versículo 3, porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y que sus mandamientos no son gravosos. Ese es el amor verdadero al Señor. La enseñanza no tiene el propósito solamente de llenar nuestras mentes con mucha información, aunque sea buena, no es la intención, sino que nuestros corazones y nuestras vidas sean transformadas. En los versículos 6 al 11, vimos que mientras los falsos maestros pretendían usar la ley moral, que se encuentra resumida en los 10 mandamientos, como un medio de salvación, el apóstol Pablo nos muestra el tremendo contraste que hay cuando la ley se usa correctamente. Pues cuando se usa correctamente, o la palabra que utiliza Pablo es cuando se usa legítimamente, produce convicción de pecado, condenación por la transgresión a la ley y la necesidad de la gracia salvadora. Ahora, a partir del versículo 12, el apóstol Pablo ve necesario hablar de su propio testimonio. Y esto está en perfecta armonía con todas las instrucciones que Pablo viene dándole a Timoteo. Cuando le dice, di a estos, o manda decir, u ordena a esos individuos que prediquen solo la sana doctrina y que no enseñen cosas diferentes, ya que estaban enseñando un falso evangelio. Pablo le está diciendo a Timoteo, estos hombres se hacen a sí mismos doctores de la ley, pero a mí me ha llamado el Señor Jesucristo. Dice 1 Timoteo versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Versículo 12, Pablo continúa diciendo lo siguiente. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio.
La enseñanza de estos falsos maestros no tiene ningún poder para cambiar la vida de los oyentes, pero el evangelio que se me ha encomendado, dice el apóstol Pablo, y que predico, me transformó por completo. Y no solamente me puede transformar a mí, sino que puede transformar la vida de cualquier hombre. Estos hombres no saben lo que dicen ni lo que afirman. Cuando dicen que por medio de guardar la ley puede ser salvo, están completamente equivocados, pues solamente es por medio de la fe en el Señor Jesucristo que obtenemos la vida eterna. A lo largo de la historia podemos ver el testimonio de muchos hombres que han podido experimentar la maravillosa gracia divina, que es producto, como lo veíamos, por eso es importante estar aún escuchando lo que es la escuela de teología, el llamamiento eficaz, y lo recomiendo nuevamente. Es producto de escuchar la verdad del Evangelio, pero tengo que tener un entendimiento para poder aún saber lo que Dios está obrando por medio de su palabra. Uno de los ejemplos que siempre atraviesan al menos mi corazón es el de John Newton. John Newton, el autor del himno Sublime Gracia. Cito un poco de su biografía porque por algo escribió ese maravilloso himno, que al menos es uno de mis dos más grandes favoritos. John Newton fue marino raso desde los 11 años y fue forzado a servir en un barco de guerra a los 19 años. Vivió la tremenda emoción de luchar contra barcos de guerra franceses y experimentó el cruel látigo de la disciplina naval por su deserción, así como por su licenciosa y blasfema vida como un pensador libre. Rechazando a Dios y la moral, Newton se introdujo en el comercio de esclavos y llegó a ser esclavo él mismo. A los 23 años su condición no era más o no era mejor que la de un animal salvaje. Pero Dios, y recordamos las palabras de Pablo en Efesios, pero Dios en su providencia cierto día envió una tormenta violenta en el Atlántico, la cual hizo que John Newton se humillara, se arrodillara y se volviese a Dios. Fue así como finalmente en 1748 este hombre de Dios puede conocer la gracia divina y pasar de ser uno de los hombres más perversos de aquella época a ser un hombre fiel al Señor, que llegó a predicar inclusive en una de las iglesias más influyentes de Londres. Eso se llama poder de Dios para salvación, el poder de la gracia obrando. Un hombre que experimentó, estoy seguro, las mismas palabras del apóstol Pablo. Él se veía como el primero de los pecadores. Antes de morir, dijo él, confió a un amigo las siguientes palabras: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo solo dos cosas. Una, que soy un gran pecador. Dos, que Cristo es un gran Salvador. Él mismo escribió su epitafio. Él escribió: John Newton, pastor, en otro tiempo infiel y libertino, siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús preservado, restaurado, perdonado y destinado a predicar la fe que durante mucho tiempo se dedicó a destruir. Es una de las conversiones que realmente siempre llaman la atención por el grado de perversidad en la que vivió este hombre. Y a veces lo hemos sacado, inclusive cuando estamos, y lo vamos a sacar en un futuro cuando expliquemos lo que es el rol de una mujer dentro de la iglesia, cómo el fruto finalmente de su madre, de la intercesión, llevó a que este hombre conociera la gracia divina. Pero después de este hombre, también podemos recordar a otro de los hombres que experimentaron también una de las conversiones más impactantes de la Escritura, y ese fue Saulo de Tarso, uno de los enemigos más crueles de la iglesia de Cristo, pero que también se convertiría en uno de los hombres, uno de los embajadores, evangelistas y teólogos más influyentes de toda la historia de la iglesia. Qué contraste total cuando el poder del evangelio verdaderamente aplica en el corazón de una persona. Así que esto, lo que Pablo está tratando de mostrar con todo esto, y lo vamos a ver a lo largo de la Escritura,
es el contraste que trae una falsa doctrina débil que no cambia, que no transforma, que a veces hace a algunas personas medio hipócritas religiosas, si acaso, pero de ahí en fuera no hay una obra interna de gracia. Contra lo crees el glorioso evangelio. Así que Pablo nos muestra en primer lugar cuál es el fuente de poder de esta gracia. La fuente de poder de esta gracia. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. A través de este pasaje podemos ver que tiene un sentido claro de indignidad. No soy digno de ser llamado apóstol, pero a su vez, entre que ve su indignidad, también vemos una gran gratitud por el llamado para proclamar el evangelio de la gracia de Dios. Esta misma gracia y esta misma misericordia que obró y que experimentó en su propia conversión. Qué sencillo es predicar el evangelio cuando lo has vivido. Sabes hacia dónde estás dirigiendo a las personas, y es Pablo hacia donde nos está dirigiendo ahora a cada uno de nosotros. Pablo inicia exclamando con, yo diría, el inicio de la doxología de todo este pasaje, el inicio de toda la adoración de este pasaje: doy gracias al que me fortaleció, con una gratitud sincera que procede de un corazón completamente emocionado y que va subiendo de intensidad hasta explotar en la doxología del versículo 17. ¿Y cuál es esa doxología? Observa sus palabras al término de esto. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea gloria, honor, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es el cierre de todo. Pero vamos a ver ahorita todo lo que dijo entre esta preciosa doxología. Los falsos maestros de Éfeso deberían tomar en cuenta esta exhortación del apóstol Pablo para que no utilicen la ley solamente como un instrumento para satisfacer su propio orgullo. ¿Cuál orgullo? Recordemos que ellos se hacían a sí mismos maestros de la ley o doctores de la ley. Ellos deberían más bien utilizarlo para que ellos puedan ser confrontados por medio de la ley. Recordemos que Pablo trae eso en su corazón y por eso ha redactado varios de los pecados que se cometen directamente en forma vertical contra el Señor y en forma horizontal contra nuestro semejante. Sin embargo, estos hombres a los que quiere confrontar Pablo por mano de Timoteo eran semejantes a aquellos maestros judíos que Pablo describe en el libro de los Romanos, capítulo 2, versículo 21, Romanos 2, 21 dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no has de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esta era la clase de hombres a los que se estaba enfrentando Timoteo. Pablo expresa su gratitud también a Cristo por 3 beneficios recibidos que están relacionados entre sí, y lo puedes observar en este mismo versículo 12. Vamos a ver cuáles son esos beneficios. Número 1, o inciso A: por haberle impartido fortaleza. ¿Qué significa lo que Pablo está diciendo aquí? En pocas palabras, por haberlo habilitado, por haberlo capacitado. Y sí debemos de ver dos aspectos con respecto a esto. Número 1, que efectivamente el Señor capacitó al apóstol Pablo para llevar a cabo su oficio, sin duda. Pero también Pablo reconoce por medio de esta acción de gracias que Dios le había concedido la gracia necesaria a lo largo de todo su ministerio. Él estaba reconociendo la fidelidad de Dios en su vida y en la obra que Dios le había puesto por delante. Pablo sabía que el Señor nunca lo había abandonado en ninguna tribulación, en ninguna angustia y en ninguna persecución. Y por eso puede decir con toda gratitud: doy gracias al que me fortaleció en todo momento. Número 2, por haberlo tenido por digno de confianza. Ahora, debemos de ser claros. Fue la misma gracia de Dios que obró en él que lo llevó a ser fiel.
Asimismo lo describe en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 25. Primera de Corintios 7, versículo 25, en la segunda parte del versículo dice, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y el tercer beneficio que está relacionado con los otros dos es, dice Pablo, por haberlo designado para el ministerio. Ahora, no está dando en este texto gracias por su apostolado. No, esto lo vemos en la palabra que está utilizando, que es la palabra diaconía, de donde viene la palabra diácono, la cual significa, y escúchalo bien, significa simplemente prestar un servicio sencillo al Señor. Prestar un servicio sencillo. Él estaba dando gracias por ello. Quien lo llamó al privilegio de poder servir a la iglesia, habiendo sido blasfemo, perseguidor, injuriador. Por eso Pablo sabe que es más la gratitud que le debe al Señor. Así que Pablo no se está jactando de su fidelidad o de la responsabilidad que hoy tiene, que el Señor le ha dado. En palabras del apóstol Pablo diría, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Esta es una característica que debe haber en todo siervo, así como el mismo Pablo lo manda a los Corintios en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Corintios 4, versículo 1 y 2, dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces es un requerimiento básico para todo aquel que quiera servir dentro de la iglesia. Y solamente para traer a tu memoria, hemos estudiado en esta iglesia la vida de un hombre fiel, así lo describe el apóstol Pablo, llamado Tíquico. Y si lo encuentras en Filipenses, otro hombre fiel llamado Epafras, otro hombre fiel llamado Epafrodito, otro hombre fiel llamado Timoteo, y así nos podemos seguir con algunos ejemplos de estos hombres que podríamos decir tenían un servicio sencillo, humilde al Señor. Podríamos resumir estos tres beneficios con la siguiente frase, la cito. Doy gracias a Cristo, al que me fortaleció en su soberana misericordia y me consideró digno de confianza, y no porque el Señor haya visto algo bueno en mí, no, sino por la gracia que obró en mí. Y conforme a su propósito me llamó para el ministerio del apostolado. Prosigue diciendo Pablo, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Es curioso que después de dar acción de gracias, de considerarse indigno de tal llamamiento, ahora el apóstol Pablo está describiendo tres aspectos cruciales de su vida pecaminosa. ¿Qué sentido tendrá que Pablo nos hable con respecto a esto? Vamos a ver. Después de haber enaltecido el apóstol Pablo, por un lado, las riquezas de la misericordia, pues fue recibido, dice él, a misericordia. Pablo ve necesario recordar cuál era su condición pasada, es decir, antes de estar en Cristo. Como un miserable, dice él, blasfemo, perseguidor, injuriador, pero agrega un pecado más, incrédulo, porque lo hice en incredulidad. A pesar de esto, no solo fue salvado, sino que también fue tomado como digno de confianza para el ministerio del apostolado. Esta lista de pecados en la que Pablo se describe están, decía yo, dentro de la categoría que Pablo ya ha descrito en el capítulo 1 del versículo 9 y el versículo 10. En aquella ocasión que pudimos estudiar estos versículos donde describe pecados específicos, él quería que estos falsos maestros, cuando la carta fuera leída a la iglesia de Éfeso, fueran confrontados de pecado. Pablo les está diciendo,
Te voy a mostrar para qué sirve la ley si la usas legítimamente. Yo mismo cuando vi la ley me di cuenta que era un injuriador, un perseguidor y un blasfemo. Eso es lo que está demostrando ahora por medio de la ley, el buen uso de la ley. Pero era necesario entonces que él recordara un poco acerca de su condición pasada. ¿Qué es un blasfemo? Un blasfemo es quien calumnia y habla mal abiertamente del Señor. Ahora, Pablo tiene otra peculiaridad si queremos seguir contrastando lo que era un falso maestro y lo que es Pablo. Y la peculiaridad es la siguiente. Pablo dice fue un blasfemo y sí fue un blasfemo, pero no solo fue un blasfemo, fue alguien que llevó a blasfemar a muchísimas personas. Muchísimos cristianos fueron obligados a blasfemar por causa de Pablo. Pablo los obligaba de una u otra manera, torturándolos, arrastrándolos, haciendo daño y medio a estas personas, tomándolos y obligándolos a que dijeran, maldice a tu Cristo. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo por eso trae esa conciencia plena de toda la maldad que él llevó a lo largo de su caminar no cristiano. Y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 26, donde él mismo está dando un testimonio con el rey Agripa. En el capítulo 26, dice Pablo, Hechos 26, versículo 10, en esa comparecencia que está haciendo con el rey Agripa, dice lo siguiente, versículo 10 y 11. Lo cual también, vamos al 9 para que esté bien hilado. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido en sobremanera contra ellos, fíjate bien, dice, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y sí es cierto, recordamos que realmente Pablo hizo tal cual él lo describe. Desde recordar la misma persecución que hicieron con el mismo Esteban, el primer mártir que vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, pero luego recordamos también cómo cuando todavía respiraba esas amenazas de muerte, perseguía a los del camino, a los cristianos, a los hombres y a las mujeres de la iglesia del Señor, en ese camino rumbo a Damasco. Pero él no sabía que mientras perseguía a estas personas, estaba persiguiendo a Cristo mismo. Lo maravilloso del Señor, por eso él empieza a hablar algo interesante con respecto a la gracia. El Señor lo pudo haber aplastado en ese momento, lo pudo haber exterminado, así como una vez exterminó a aquel rey Herodes que permitió que viniera una plaga, se llenó de gusanos desde dentro y lo mató literalmente. Dice la Escritura, porque no le dio gloria a Dios. Pues este hombre estaba persiguiendo a Cristo mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos entonces que este Saulo verdaderamente los buscó en todas las ciudades extranjeras a estos hombres del camino, a los cristianos. Entonces Pablo fue uno de los más feroces, crueles agresores que se levantaron contra los cristianos de la iglesia temprana, y no solo los perseguía, los arrastraba hacia las cárceles, sino que él mismo con sus propias manos los obligó a maldecir el nombre de Cristo. Bajo todo este contexto, ya entonces nos queda un poco más claro por qué cuando él se convierte y viene a la presencia de Ananías, aquel hombre que debería de orar por él para que recibiera nuevamente la vista, tenía terror de recibir al apóstol Pablo, decía, este me va a matar. Sin embargo, el Señor le da instrucciones para que ore por él, recupere la vista y después lo manda a predicar. Empieza a predicar, por cierto, en Damasco. Entonces, y no solamente Pablo, todos los discípulos que estaban cerca de aquellos que formaban parte de la columna de la iglesia primitiva, tenían cierto temor, a no ser que fue Bernabé el que lo llevó de la mano. Por otro lado, no debemos olvidar entonces que este hombre que fue cruel, que fue perverso realmente con la iglesia de Cristo, después él mismo, después de su conversión, padecería la misma clase de persecución.
Ahora, realmente la persecución que el apóstol Pablo vivió no era nada nuevo debajo del sol, era algo que Dios ya había estipulado para lo que él debería de experimentar ahora como cristiano. Todos los cristianos han sido llamados a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. Así que Pablo particularmente sí tenía un llamado muy especial que el Señor le había dado. Dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 16, lo siguiente. Versículo 15, podemos subir. Dice Hechos 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero el versículo 16, o sea, hasta ahí sería maravilloso. Dices, qué privilegio llevar el evangelio prácticamente a todo tipo de personas, y así lo hizo el apóstol Pablo. Pero el versículo 16 trae las implicaciones reales, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor lo había dicho y el Señor lo cumplió literalmente. Así como fue perverso y cruel con muchos, Él experimentó mucha crueldad a lo largo de todo su ministerio. Algunos que lo pudieron haber conocido, recordemos otro contexto. Pablo está consciente que en la iglesia de Éfeso hay un conjunto de ancianos, porque él mismo en el libro de los Hechos capítulo 20, ¿qué hizo? Levantar un grupo de ancianos, aquellos que les advirtió que él sabe que a su salida vendrían unos, se levantarían unos hablando cosas perversas, hablando de los lobos rapaces. Entonces, ya Pablo tenía algo en su mente, que hay ancianos. O sea, Pablo está pensando en un contexto donde hay personas que lo conocen y saben quién es el apóstol Pablo. Pero, obviamente, los que levantó Pablo, lo más probable es que fueron escudriñados de una manera pues más sabia. Y después de esto fue que se levantaron los falsos maestros de los que hemos estado hablando. Ahora, ¿por qué esto? Porque es muy probable que muchos, cuando se dieron cuenta que Pablo ahora era llamado al apostolado, y acuérdate, traen contexto judío muchos. Entonces, ¿cómo que era de los nuestros y además hacía esto, lo otro y aquello, ahora resulta que es apóstol de Jesucristo? Entonces Pablo necesitaba vindicar correctamente su llamado al apostolado. Pero algo interesante, Pablo, en lugar de ser un poquito discreto o guardar, digamos, lo que él era, su pecado, disminuirlo, cubrirlo, maquillarlo, ¿qué hace Pablo? Fui un blasfemo, fui un maldito blasfemo, injuriador y perseguidor. Y ahorita vas a ver qué es injuriador, para podernos dar idea a qué grado llegó el apóstol Pablo. Pero él no está escondiendo lo que él fue para que nadie pueda acusarlo el día de mañana. Yo mismo reconozco de dónde me sacó el Señor, es lo que está haciendo Pablo. No encubre, expone inclusive su indignidad y exalta la magnificencia de la gracia divina. Entonces, se llama blasfemo, se llama perseguidor, y ya lo hemos visto, así fue, pero agrava su maldad de manera clara con la palabra o con la descripción de él cuando se dice injuriador. ¿Qué es un injuriador? Un injuriador es una persona que es controlada por la violencia junto con el menosprecio para los demás, y que repercute o resulta en cometer actos sumamente violentos, como los que cometía el apóstol Pablo. A pesar de todo esto, dice el apóstol Pablo, fui recibido a misericordia. Ahora, ¿no te preguntas por qué fue recibido a misericordia hasta este punto? Si Pablo mismo está viendo que por el grado de maldad que obró para con la iglesia de Cristo, él no merece nada, ¿por qué entonces el Señor obró en misericordia? Pablo nos da la luz doctrinal para que nosotros podamos entender qué sucedió en su vida, diciéndonos, es porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Ahora, muchos podrían decir, oye, yo estoy en esa condición. Y aquí es importante entender entonces a qué se refiere el apóstol Pablo y hacer una clara distinción entre un verdadero hijo de Dios y un verdadero hijo del diablo a través de la luz que nos da este texto. Es interesante, observa. Vamos a tratar de discernirlo, ¿no? ¿Por qué a unos, eso te lo digo porque recordemos que en el versículo 20 de este mismo capítulo 1,
Habla de Himeneo y Alejandro, dice quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Blasfemar. Oye, Pablo blasfemó, ¿y por qué entonces él no fue enviado también al mismo infierno? Oh, Pablo dice, pues porque lo hizo en ignorancia y en incredulidad. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver. En primer lugar, entonces, la ignorancia. Para hablar de la ignorancia, Pablo obviamente sabe de lo que habla también bíblicamente y trae a su mente lo que es del libro de Números, capítulo 15, lo que significa pecar involuntariamente o no intencionalmente. Vamos a Números 15, nos va a dar un poquito de luz con respecto a esto. Números 15, versículo 24. Vamos a ver unos dos versículos. Yo tenía el 27. Vamos a ver la diferencia entre pecar por yerro o involuntariamente y pecar voluntariamente. Dice, versículo 24, Números 15. Si el pecado fue hecho por yerro, dice, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por el holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda escondida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Podemos dejarlo ahí, creo que es muy claro, yerro por ignorancia, pero sí, ahora, bueno, vamos a ver que eso no excusa a nadie. En el Nuevo Testamento, no fue Pablo el único que utilizó esta palabra de ignorancia. El apóstol Pablo en el capítulo 3 del libro de los Hechos, también cuando se dirige a una multitud después de haber visto un milagro que había hecho por mano de él el Señor, se dirige a todos aquellos judíos diciéndoles lo siguiente, libro de los Hechos 3:17, yo lo cito: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ellos, ¿qué habían hecho ellos? Por ignorancia lo habéis hecho. Ellos habían matado al autor de la vida. Esos hombres fueron los que gritaban, crucifícale, crucifícale. Ellos les dice Pedro, mas yo sé que lo hicieron, ¿te das cuenta? Yo sé que lo hicieron ustedes por ignorancia. Después de haber cometido este horrendo y terrible pecado, porque es el peor pecado que se ha cometido en esta humanidad, matar al Hijo de Dios, matar al Señor Jesucristo. El propósito estaba definido, pero finalmente, bueno le hubiera sido a muchos no haber nacido por ello. Entonces, ¿qué sucede después con este grupo de judíos? Muchos de ellos, de acuerdo al texto de la Escritura, alcanzaron el perdón de Dios, alcanzaron la misericordia. Ahora, esto es importante para que entiendas si no eres salvo. Si estos hombres que crucificaron al autor de la vida alcanzaron la misericordia de Dios, tú no has hecho algo a ese nivel, que sabemos que un solo pecado te destituye de la gloria de Dios, que un solo pecado te hace culpable de toda la ley. Pero si estos hombres alcanzaron misericordia, tú mismo puedes alcanzar misericordia en él. Su culpabilidad fue la misma ante la ley de Dios, porque ignorar, decíamos, no excusa a nadie. Sin embargo, por la predicación de Pedro, ¿qué sucedió entonces? Ya lo vimos en el llamado eficaz. Viene Pedro, empieza a predicar el Evangelio, ¿y qué sucedió en ellos? Viene el Espíritu de Dios, ilumina sus corazones y vieron su pecaminosidad. Pudieron entender el Evangelio por el Espíritu de Dios. Ahora pudieron ellos ver su propia ignorancia, su propia ceguera en la que ellos andaban y creyeron en el Evangelio del Señor Jesucristo. Lo mismo que el mismo apóstol Pablo había experimentado cuando él escuchó en su momento de Esteban, ¿verdad? Cuando está predicando el Evangelio después de esa exposición de todas las Escrituras para hablar de Cristo, para llegar a Cristo y para predicarles a Cristo, vemos que tiempo después fue que el Señor le da crecimiento a la palabra sembrada a Pablo por boca de Esteban. Y finalmente este ex fariseo vino al conocimiento de la verdad. Ahora, Pablo no está diciendo entonces que la razón por la cual Dios perdona nuestros pecados es porque somos ignorantes. Pablo no está diciendo eso. Hay que recordar el contexto.
Pablo se está poniendo como ejemplo para hacer un contraste de lo que es él, cómo aplicó bien la ley legítimamente y cómo aplicaron los falsos maestros mal la ley, diciendo que al guardar la ley podías llegar a alcanzar la salvación. Está diciendo Pablo, con todo lo que viene hablando, es verdad que él fue un blasfemo, que fue un pecador terrible, pero esto fue antes de su conversión. Esto fue antes de su conversión, antes de llegar al conocimiento. Por eso era importante. Sigue tratando de entenderlo y de discernirlo. Vas a poder comprender un poquito más lo que es la vida espiritual y la muerte espiritual. O cuando alguien ya empieza a despertar espiritualmente, pero no significa ya es salvo. Cuando alguien recita que Cristo murió por él, no significa que sea salvo literalmente. Pero esto nos va a ayudar a comprender más esta condición espiritual. Entonces, Pablo lo hizo antes de su conversión, antes de llegar al conocimiento de la verdad. Cuando estaba en ignorancia, dice Pablo, cuando el Cristo resucitado no se le había revelado, cuando no había puesto su confianza en el Mesías, cuando vivía en total incredulidad. Sin embargo, y ahí viene el contraste con los falsos maestros, sin embargo, los falsos maestros, pregunta, ¿se decían cristianos? ¿Sí o no? ¿Qué posición ocupaban dentro de la iglesia de Éfeso? No solamente eran cristianos, eran líderes dentro de la iglesia de Éfeso. Es decir, sabían del evangelio correctamente. La pluralidad de ancianos que Pablo levantó en el libro de los Hechos capítulo 20 fueron los que ministraron la iglesia durante muchos años. La iglesia se corrompió aproximadamente entre 5 años y 6 años después. Pero Pablo dejó el evangelio, dejó bien los fundamentos. Buenos predicadores llegaron ahí y una pluralidad de ancianos que él mismo había levantado. Pregunta, ¿estos hombres conocían el evangelio? ¿Sí me explico? Vamos captando. Y de aquí nos va a llevar a algo que tú vas a empezar a estudiar en el libro de Hebreos, Hebreos 10 y Hebreos 6, que habla de la apostasía. Por ahí hay una prédica del hermano Joseph acerca de qué es la apostasía. Entonces, es muy interesante porque te vas a dar cuenta entonces, estos hombres sí habían entendido, estos hombres habían experimentado, estos hombres habían degustado la buena palabra. No era un evangelio light, era un evangelio correcto, sembrado por el apóstol Pablo, supervisado por Tíquico en su momento, supervisado por Timoteo en su momento. No era cualquier. Por eso estaba tan preocupado Pablo con todo lo que estaba experimentando esta iglesia. Ahora, esto en aplicación práctica es nuestras iglesias, así de sencillo. Te das cuenta del cuidado que tenemos que tener de no desviarnos a la hora que predicamos un evangelio diferente, un evangelio light, un evangelio que haga que vengan más personas, porque aquí somos bien apapachadores del pecado. Y esa es la responsabilidad ¿de quién? De todos. Entonces, el Señor perdonó a Pablo. Lo perdonó de sus blasfemias, lo perdonó de la persecución a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo hizo en incredulidad con respecto a la verdad del evangelio antes de su conversión. Pero aquellos, a sabiendas e intencionalmente, blasfemaban el nombre de Dios en completa rebeldía y rechazo contra la verdad del evangelio. ¿Sí te estás dando cuenta? Va teniendo claridad todos los asuntos que se pueden entender en una iglesia. A estos individuos la Escritura les llama apóstatas, y estos hombres ya no tienen perdón de sus pecados. ¿Por qué? Ya fueron iluminados con el evangelio. Ahora, ¿es posible que un verdadero creyente se aparte por algún tiempo del camino? Es probable que alguien por causa del engaño del pecado se aparte por un tiempo, pero es imposible que apostate completamente, no es posible. ¿Por qué? Por la misericordia de la cual Pablo ha venido hablando aquí, por la misericordia de Dios y por el pacto que Dios ha hecho a sí mismo y con su pueblo. Prácticamente es porque Dios guarda su propio pacto. Es impresionante, no es ni siquiera por nosotros que vamos a terminar esta carrera.
Amigo que estás aquí, te puedes dar cuenta que esta misma gracia que Dios ha obrado en ese vil pecador, como él se menciona, el más vil de los pecadores, es igual de eficaz y poderosa si tú también vas a Cristo en arrepentimiento y fe en Él. Solo entonces podrás experimentar el poder transformador del Evangelio. Y amigo, no te conformes con la facha de cristiano, confórmate con ser transformado internamente y posteriormente externamente. Y te vas a deleitar en tu Señor, como Pablo lo está haciendo y como vamos a terminar en el versículo 17. Pero Pablo continúa hablando, versículo 14, diciendo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo pasa de hablar en los versículos 13 y 14 del pecado abundante de su vida, que ya lo dijo, ahora pasa a hablar de la gracia superabundante que él había experimentado. No solo estoy exaltando el pecado, ahora quiero exaltar lo más importante que debemos exaltar, la abundante gracia de Dios. El énfasis ahora en este versículo es el poder transformador de la gracia, el poder transformador de la gracia, primeramente en la vida del apóstol. No solamente en el apóstol Pablo encontramos el poder de Dios por medio del Evangelio, el poder transformador en la vida de todos aquellos que han experimentado esta sobreabundante gracia. Y es evidente que necesitamos traer a la mente algunos casos. Voy a tratar de ir más rápido, pasar por lo más esencial. Pero uno de los casos que podemos ver más dramáticos, que podemos ver de esa gracia que sobreabundó en el poder transformador del Evangelio, tenemos que citar al endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno, ¿por qué? Por las características propias que encontramos en la Escritura. Hombre totalmente dominado por legión de demonios, y después de eso, cuando viene la confrontación por parte del mismo Señor Jesucristo, cuando le dije, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Lo reconocen, tiemblan, le piden que sean enviados a ese hato de cerdos. Después de que el Señor tiene misericordia de él, obra en él, dice la Escritura que se encontraba sentado a sus pies, vestido y en su cabal juicio. Por un lado, transformado ese hombre violento, nadie lo podía sostener. Pero después de eso, ese hombre algo particular. Si eres cristiano, debes meditar esto. El Señor le dijo al Señor después, el Señor iba en su barca, déjame ir contigo. El Señor le dijo, no, ve con los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. Pero ve la reacción inmediata, Señor, déjame ir a servir contigo, déjame estar contigo, por favor. No quiero separarme de ti, además tengo miedo. Yo era verdaderamente alguien consanguíneo del diablo. Entonces tenía cierto temor y anhelaba estar con su Señor. Eso debe experimentar todo verdadero cristiano. Si tú no tienes estos anhelos, de verdad examina tu vida espiritual. No es normal que no entiendas la gracia de Dios o que la experimentes de una manera así como si fuera algo mejor que lo católico, mejor que las amistades cristianas, mejor que estos hijos del diablo de la luz del mundo, mejor que todos esos grupos que existen. Eso no es el estándar. El estándar es el poder transformador del Espíritu de Dios obrando por medio del Evangelio. Zaqueo, otro hombre que nos deja huella en este poder transformador. Mateo, discípulo ladrón. Zaqueo, maestro del discípulo ladrón. Estrategia para ver la manera en que pudieran explotar mejor a sus hermanos judíos. Finalmente ese hombre, cuando es expuesto nuevamente por el Señor Jesucristo, experimenta una transformación total. Esa avaricia que tenía arraigada en su corazón viene al suelo y simplemente dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si algo debo, lo regreso por cuadruplicado, recordando, y ahora lo estamos viendo en Levítico, que alguien que confiesa pecado solo debe añadir el 20% de la ofrenda o de la restitución, pero este hombre estaba en una plena convicción de pecado. Gloria a Dios. Y obviamente pudo entender la salvación, porque luego el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham. Poder de Dios para transformar vidas.
Dentro de las iglesias tenemos otros tantos testimonios de esta gracia abundante. Aquí tenemos exalcohólicos, exdrogadictos, exasesinos, exmentirosos, y dentro de los asesinos están varias de las que abortaron, que se les califica bíblicamente como homicidio. Pero por la gracia de Dios, aún ese pecado fue perdonado por el Señor. Adúlteros, ladrones, fornicarios, homosexuales. El poder de Dios transforma verdaderamente en medio de la iglesia. Gente esclavizada a la pornografía y por supuesto personas que, como la que comentábamos, duró 40 años en su religión, 20 siendo pastora. Gente con cierta moral en su religión, como Nicodemo, fueron transformadas por la gracia de Dios. Esto nos debe llevar a una pequeña reflexión, apuntarlo, como lo decía el apóstol Pablo, de echar una pequeña miradita de dónde el Señor nos sacó a cada uno de nosotros, echar una mirada al pasado y decir como Pablo en el libro de Efesios, acordaos, y solo voy a parafrasear el texto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión. Antes estabas alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza. Acordaos. Esto nos debe de animar para acordarnos en medio de los problemas y de la vida diaria, no hoy domingo. Hoy domingo es más fácil, ¿no? O está a gusto, está en orden. En el día a día, en los problemas, en las circunstancias adversas, en esa confrontación a veces que tenemos que llevar en los lugares donde tenemos una relación significativa. Nos debe de llevar a reflexionar y recordar la gracia transformadora que obró en nosotros. Pablo lo dice así en Romanos capítulo 5, 20, creo que es un texto muy bonito. Dice Pablo, Romanos 5, 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Gracia, el favor de Dios sin méritos, el favor que sin méritos se otorga a los elegidos, el favor de Dios que sin méritos se otorga a los elegidos, produciendo vidas consagradas. Pero el término sobreabundante nos da la idea de una medida una medida desbordada de la gracia de Dios. Ahora eso también nos debería de animar y motivar a algo. Sobreabundó la gracia. Si hemos visto la magnitud del pecado que cometió Pablo, si hemos visto la magnitud del pecado que cometió el Gadareno, la magnitud del pecado que cometió Zaqueo, la magnitud del pecado que cometí yo, la magnitud del pecado que cometieron muchos de los que están aquí, y esa gracia sobreabundante ha sido suficiente. Nuevamente la pregunta, ¿no será suficiente como para perdonar tus propios pecados por muy terribles y aberrantes que pudieran ser? Ese es el poder de la gracia transformadora y de la abundante gracia que hay en nuestro Señor. La gracia abundante, ¿cómo viene? La gracia abundante viene por medio de la fe, dice el apóstol Pablo. Dice el texto, por medio de la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y recordemos que aparte, nuevamente, la fe no es una obra salvadora, sino es un don de Dios. Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios otorga todo. Decíamos hoy en el capítulo 10, párrafo 1 del llamado eficaz de la Escuela de Teología a las 10:30, precisamente esto, que la salvación es 100% de Dios. La fe y el amor siempre están relacionados en el Nuevo Testamento con la salvación y forman parte de un todo con la salvación. Un verdadero cristiano, ¿de qué se va a caracterizar? Dos cosas que siempre vamos a ver: la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué lo vamos a ver? Cristo y este crucificado, y después de esto vamos a ver la fe que obra por amor, por el amor de nuestro Señor, por ese amor que ha experimentado, por ese amor que ha sido derramado en su corazón. Podríamos decirlo así: la gracia siempre es la raíz, la fe y el amor vienen a ser el tronco, y las buenas obras el fruto del árbol de la salvación.
Va de nuevo porque está bonita esta descripción. La gracia es la raíz, la fe y el amor como el tronco, mientras que las buenas obras, el fruto del árbol de la salvación. Ahora, esta fe y este amor solamente tienen un origen, y este origen se llama la unión en Cristo. Solo en unión con Cristo pueden darse estos frutos. Por eso los falsos maestros tenían todo al revés. Pensaban que al guardar la ley uno estaba bien con Dios y andaban según ellos conforme a su voluntad. Pero Pablo está diciendo que solamente en unión con Cristo, siendo el fundamento de nuestra salvación y por su pura gracia, tenemos una fe verdadera, un verdadero arrepentimiento y podemos experimentar una verdadera piedad. ¿Qué es la piedad? El temor de Dios. Una conciencia de que el Señor está ahorita aquí. Y cuando vas a pecar dices, no, aquí está el Señor, no puedo pecar. Eso es el temor de Dios. Ese es alguien que es temeroso, alguien que cuando tú dices, oye, es bien piadoso, ¿sí? Es alguien muy temeroso de Dios y se conduce normalmente, como veíamos, comprobando lo que es agradable delante de su Señor. Pablo pone la pieza final de su argumento acerca de la autoridad y relevancia del Evangelio para este mundo al decir en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Y este es uno de los textos más maravillosos para hablar del Evangelio. Con este texto sería suficiente para que alguien pudiera rendirse a los pies del Señor Jesucristo. Palabra fiel, pero vamos a ver qué Pablo está hablando con respecto a estas palabras. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fiel. Es interesante ver que a lo largo de las epístolas pastorales aparece 5 veces. Y esta es para mí una de las más importantes porque, bueno, ¿qué significa palabra fiel? Habla de un proverbio que es digno de confianza, algo que no es discutible, no necesito demostrarlo, es evidente, todo mundo lo entiende, es real, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Alguna discusión? Palabra fiel, eso es lo que quiere decir, palabra fiel, no está discusión, es digno de que lo confíen, de que crean en ello, es una verdad fundamental. El mensaje del Evangelio. El apóstol no quiere que tengamos duda con respecto a que la obra de Cristo es el corazón del Evangelio. Ahora, dice Pablo, este mensaje es digno de ser recibido por todos. ¿Por qué dice eso? Primero, porque el mensaje del Evangelio en sí mismo es digno de ser escuchado y es digno de ser recibido, de recibir una buena respuesta. Pero recordamos que Pablo había exhortado diciendo, diles a los discípulos que no presten atención a las fábulas y a las genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación que es por fe. Entonces, esto debes de atenderlo. Pero las tonterías, las herejías y las cosas torcidas de las cuales han venido hablando estos falsos maestros no son dignas de ser escuchadas. Por eso Pablo dice, pero esto es lo que debes de escuchar. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, quitándonos la posición a muchos, que Él es el primero de los pecadores. Pero se lo vamos a dejar porque Él era el apóstol Pablo. Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, tomó la naturaleza humana para vivir en este mundo. Pero esto no quiere decir que simplemente vino a esta tierra y estuvo caminando como sin un sentido. Sino, se está refiriendo que Él estuvo en un mundo que estaba caído, donde la humanidad se encuentra y se ha encontrado perdida en sus pecados. Por eso dice la palabra que Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a traer salvación, no a los justos, ya lo ha dicho, sino a los pecadores. No vino a hacer posible la salvación de todos los no vino a hacer posible la salvación de todos los pecadores, esperando que alguien lo aceptara. Él vino a este mundo para hacer segura la salvación de su pueblo, que Él había elegido desde antes de la fundación del mundo. Cuando nos consideramos buenos, punto y aparte, es importante comentar que cuando nos consideramos buenos, cuando creemos en nuestra propia opinión, que tenemos algo digno, algo justo,
que no somos tan culpables y que verdaderamente no nos sentimos tan desesperanzados, es que no podemos gozar de la gracia divina que es ofrecida en Cristo. Cuando alguien guarda, aunque sea un poquito de dignidad, un poquito de justicia, un poquito de mérito, ya no eres candidata para poder recibir la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Candidata, candidato de recibir la gracia divina. Solo al escuchar el Evangelio, al ser confrontados con la ley de Dios, nos damos cuenta de nuestra profunda pecaminosidad y hasta entonces nuestra confianza, esa poquita, se viene al suelo. Y ahí es donde también te puedes dar cuenta si verdaderamente has experimentado la gracia de Dios. Si todavía dices, no, espérame, es que todavía creo que tengo un poquito a mi favor esto, el otro, no has entendido en nada lo que el Señor llevó a cabo en la cruz. Por eso mismo, entre más alguien se sienta cargada, pesada por sus pecados, cuanto más debe de ser la determinación de correr y humillarse ante los pies del único que le puede dar salvación, que es el Señor Jesucristo. Continúa el párrafo diciendo, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Primero date cuenta, Pablo pasa a hablar de una manera general de todos los pecadores, ¿no? Cristo Jesús vino para salvar pecadores, habla pluralidad. Pero luego dice de los cuales yo soy él, pasa a lo particular, pasa a lo individual. Ahora, cuando Pablo pasa de lo general a lo particular, no creas que lo está haciendo de una manera así medio modestona y para quedar bien con los falsos maestros de decir, mira, realmente yo creo que yo soy uno de los más malos. No, realmente Pablo está muy convencido y de su corazón está expresando lo que él siente. De una manera muy humilde está diciendo, ¿cómo es posible que a pesar de toda esta gracia que he recibido y que ha sobreabundado en un pecador como lo he sido yo? Él recordaba su repugnante vida antes de ser converso, todos los horribles pecados que se agravan con su obstinada y cruel persecución a la iglesia. Algo interesante que me llamó la atención en esta parte del pasaje, recordemos que el apóstol Pablo a los Corintios le dice algo similar, que él no era digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor. Pero, déjame nada más te digo algo, la frase que ahorita está diciendo en esta epístola, la escribió 30 años después de su conversión, lo que quiere decir que el apóstol Pablo tenía realmente presente la basura que fue antes de llegar a la gracia abundante del Señor. Y a veces creo que se nos olvida y vivimos como si hubiéramos sido así medio buenos toda nuestra vida. Recordemos después de 10 años, después de 20 años, después de 30 años, que todo lo tenemos por gracia. Y no es un, ¿cómo le dicen? Como un refrancito o un dicho, ¿no? Por gracia, brother. No, esto es por gracia y por la gracia derramada en el Señor Jesucristo. Es una gracia verdadera, experiencial. 1 Timoteo 16 continúa diciendo, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Este versículo vuelve a enfatizar, vamos a tratar de resumirlo lo más pronto, la misericordia, la clemencia y la paciencia que Cristo había tenido para con el apóstol Pablo, a pesar de haberlo perseguido, de ser el primero, el más grande de todos los pecadores, como él mismo se describe en el versículo anterior. Pablo era una prueba real de que Dios podía salvar a cualquier pecador, y esa es otra intención de Pablo en esta epístola, que la gente pueda verse identificada y decir, si te salvó a ti, me puede salvar a mí. Quería mostrarse como ejemplo, dice Pablo, para todos los demás. El pecador más terrible, si llega a poner su confianza en Cristo, puede obtener vida eterna, sin tener que hacer lo que hacían los falsos maestros, tratar de seguir los ritos de la ley mosaica, sin tener que guardar la ley para alcanzar la salvación, sin tener que obedecer ciertos mandamientos, como lo estaban haciendo esos falsos maestros. Así que por medio de su predicación del Evangelio y del testimonio del poder de Dios que obró en su vida, Pablo está demostrando, y este sería el resumen de todo, que la doctrina, la sana doctrina y sus efectos,
nos muestra que tienen poder para transformar y al mismo tiempo nos está mostrando la ineficacia de lo que resulta de una mala enseñanza. Ahora, contextualizo antes del último versículo. Me voy a ir ya al 17. ¿Por qué Pablo no terminó la epístola con el versículo 17 diciendo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos? Amén. ¿Por qué aquí? ¿Por qué a la mitad de este contexto, no voy a decir capítulo, pero de este pasaje? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no se esperó al último? ¿Sabes por qué no pudo esperarse? Decíamos, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció. Versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Ya no aguantó. Tengo que parar. Tengo que expresar lo que estoy diciendo. Yo era esto. He recibido la gracia abundante del Señor Jesucristo en mi vida. Me ha constituido apóstol, predicador de los gentiles. Todo esto lo he experimentado yo. No pudo sino parar y dar esta doxología, esta adoración a su Señor. Doy gracias al Señor, adorarlo como Él es digno, porque empezó a meditar en todo lo que Él había experimentado, su conversión en este pequeño pasaje. Termino diciendo, Pablo da gracias, termina con gracias, interrumpiendo de manera repentina la carta, con gran gratitud por la gracia salvífica, transformadora e ilimitada que había recibido. Al Rey de los siglos también podríamos llamarle, al Rey de las edades, al que no tiene principio, al que no tiene fin, aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, aquel que es el principio y el fin, aquel que es el alfa y el omega. Es inmortal, y es inmortal porque no puede morir ni sufrir corrupción de ninguna manera. Al Dios invisible que solo se le puede conocer por las revelaciones que Él da de sí mismo por medio de su palabra. Él es el único sabio Dios, y a Él sea la gloria, la honra, a Él sea el honor y la gloria por todos los siglos de los siglos. Pero ahí en medio, Pablo dice, amén. No fue al final. Amén. Él es este soberano Dios.